La cultura lo es todo, lo material y lo inmaterial. Sin embargo, existen también distintas culturas. Y es que con el paso del tiempo y las construcciones económicas y sociales que los seres humanos como sociedad hemos desarrollado, cada época y cada espacio tiene sus propios mitos sociales, sus propias visiones del mundo, su propia cultura. Con el capitalismo galopando y ganando la carrera al socialismo en los años 90, la globalización se acentuó y echó mano de los falsos profetas para vaticinar que el fin de las ideologías, que el fin de la historia había llegado. La globalización penetró hasta los espacios más recónditos y cerrados del mundo. Le apostó a volvernos un simple consumidor, a individualizarnos. Nos quiso obligar a hablar un mismo idioma, vestir igual, escuchar lo mismo, apreciar cosas similares y al mismo tiempo folclorizar a las culturas, vender las tradiciones ajenas al consumo como artículos exóticos de cambio, mercantilizar las costumbres, apropiarse de ellas. Todos los días vemos teatros, conciertos, museos, exposiciones, ropa, joyería, pero no entendemos, no pensamos en la mayoría de los casos qué funciones sociales tienen estos espacios, estos espectáculos. ¿Qué diferencia existe entre el arte y la artesanía? ¿El lenguaje artístico tiene precio? Dejando claro que nos oponemos a la apropiación cultural, pero que entendemos que en un mundo capitalista y democrático, cada quien es libre de vender legalmente lo que quiera para ganarse la vida, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión se ha dado a la tarea, como cada semana, de invitar a 3 apasionados de la cultura, los cuales nos hablarán del valor que para ellos tiene esta, de su forma de ver el mundo y de sus experiencias, y de la danza de los viejitos, como siempre, con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. Hoy vamos a hablar sobre la mercantilización de la cultura, de la costumbre, de la tradición, esta idea que se tiene pues de manera generalizada, ¿no?, de concebir todo, y esto es evidente en el sistema económico en el cual vivimos, pues todo se ha mercantilizado. Las sociedades postindustriales nos lo han dejado claro, y es evidente que se tiene una concepción de fetichizar la mercancía y, bueno, volver todo mercancía. ¿Qué pasa entonces con el tema inmaterial? ¿Qué pasa entonces con el tema de la cultura? ¿Qué pasa con la cuestión de los pueblos originarios? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se ve? ¿Sirve o no sirve? Todo esto vamos a hablarlo el día de hoy, y para eso tenemos un panel, como todos los paneles que tenemos en Peras y Manzanas, un panel de lujo. Entonces vamos a empezar presentando aquí a Nacho. Nacho Tena, promotor cultural, ¿cierto? Catedrático del TEC de Monterrey, una larga carrera en actuación, en teatro, muchas cosas. Pues bienvenido, Nacho. Gracias. Si me faltó algo, dime, porque luego me faltan muchas cosas, ¿no? O sea, con promotor cultural está bien. Ok, perfecto. Pues bienvenido. Vamos a ahorita hacer una reflexión con los demás compañeros. Por supuesto. También tenemos a una gran amiga y compañera, ¿verdad?, desde hace mucho, a Selma Sánchez. ¿Cómo estás, Selma? Muy bien, gracias por la invitación. Selma, tú tienes una trayectoria también como gestora cultural, actriz. Yo te recuerdo mucho. Yo sé que tú a mí no, pero yo te recuerdo mucho en una obra de teatro que me tocó ver en un foro, ahí justamente, aquí en la capital de Morelia, ahí justamente por el mercado de Santo Niño. Sí, desde hace mucho, bueno, y luego ya el camino y las definiciones políticas nos fueron poniendo, ¿no?, ahí juntos, y bueno, actualmente eres funcionaria pública, ¿cierto? Exactamente, sí. En otro rubro tal vez que no tiene que ver con el arte, pero que también le sabes. Tiene todo que ver, pero mira, parece mejor que no. me callo, sí. Sí estoy en bienestar. Ajá. Y bueno, el desarrollo social vinculado con el arte y la cultura no debió haberse separado nunca, pero claro, lo platicamos en otra ocasión. Bienvenida, Selma. Sí. Y tenemos a alguien que nos dijo, a mí preséntenme como Marcelino, y yo, el maestro Ismael, pero le vamos a decir Marcelino, que es su segundo apellido. Pues maestro. mi segundo apellido. Sí, muchos me conocen así.
escritor, Sí, cantador de Pirecua, sí. nacido en Iguazio y detractor de Lila Downs, no lo dijo. Bienvenido. Sí. No enemigo ni nada. Yo creo que detractor nunca significa violencia ni Claro. enemistad, pero es un desacuerdo Claro. tácito y sostenible además, ¿no? Sí, hay que leer El Príncipe de Maquiavelo para entender que no todas las críticas y que no todos los comentarios en nuestra contra vienen de gente que es nuestra enemiga, ¿verdad? Sí, y la discusión no siempre es pelear. Claro. No, de hecho, el promocional de este programa aclara eso, ¿no? Decimos, para nosotros disentir es una obligación. Y esto es lo más democrático que hay, ¿no? Una discusión. Para quienes dicen que vivimos en una dictadura, aquí al menos no ha llegado la dictadura. Vamos a empezar con Nacho. Les aclaro, no hay reglas, ustedes pueden ir construyendo la discusión. Yo voy a tratar de dar líneas generales, pero ustedes son los que conocen del tema y ustedes sabrán si lo que yo pregunto vale la pena o no. Entonces vamos a intentar exponer las aristas de la mercantilización de la cultura, del arte, de la tradición, con peras y manzanas. Nacho, me encantaría que pudiéramos partir con la idea de concepto, la diferencia entre cultura y arte, para que a la audiencia le quede como bastante claro esta parte y podamos de ahí ir tejiendo la discusión. Okay. ¿Hay una diferencia? ¿No hay? Si existe, ¿cuál es? Realmente el término cultura pues es muy integral, es muy amplio. Realmente como puede ser, si hablamos de un todo, también puede ser un nada si no lo especificamos en su momento. Yo creo que es un aporte del hombre al mismo hombre. La cultura es un aporte del hombre al mismo hombre, ¿no? Es como una forma de dar y de que trascienda de alguna manera hábitos, costumbres, tradiciones, juegos, todos los aportes que realmente hasta cierto punto puedan valer la pena, aunque hay también culturas que no son tan benéficas, pero que han trascendido para el aprendizaje mismo del hombre. El arte es una manifestación específica de la cultura. Claro. El arte básicamente es una forma en que el hombre se manifiesta de manera extraordinaria y única. Vuelca el mundo en un discurso único, que se puede decir que es algo, una realidad distinta a la habitual y que es precisamente una destreza única del ser humano. El arte es la forma de manifestarme de una persona de su propia persona hacia los demás. Ajá. Puede ser una representación, una idealización muchas veces, una forma también de manifestarse, de reclamar, de hacer reflexionar o de perturbar. Claro. Yo creo que esa es la forma en cómo. Selma. Bueno, básicamente estoy muy de acuerdo con Nacho, pero abonaría en todo caso, claro, la cultura, digamos, son todas las formas de manifestación, incluso... Material e inmaterial, ¿no? Material e inmaterial, claro, incluso es cultural cómo se diseña el sistema económico, cómo se diseña el sistema educativo, cómo se produce alimento, ¿no? Eso atiende a elementos Claro. culturales desarrollados en cada comunidad, en cada Sí, sociedad. en cada pueblo, en cada espacio y tiempo también. Exactamente, y bueno, se va modificando y el arte pues es digamos ya más construcción a partir de lo simbólico, ¿no? Y ya de ciertos elementos específicos que manifiestan la identidad o los elementos que le son propios a esa comunidad, ¿no? Claro. Profe Marcelino. La cultura, para empezar, pues es diversa porque todas las formas de la cultura, la conducta, las formas de alimentarse, las formas de producir, obedecen a una idea construida a partir de su propio pasado histórico. Y donde un pasado histórico más diverso que en México, que le permita a cada forma cultural, a cada forma cultural de las sociedades, tomar decisiones de diferente manera. Insisto, desde el nombre que le ponen a sus hijos, desde la distribución de los espacios de la vivienda, etcétera. Todo eso obedece a las culturas. Y no todas las culturas, aclaremos desde el principio, no todas las culturas son asibles como algo bueno. Existe la cultura del talibán, que Claro. somete a las mujeres, existe la cultura del asesino, del criminal, ¿sí? Y los hijos de ciertas formas existenciales de criminalidad asumen como su cultura y presumen los elementos que los van formando como esa figura cultural, ¿sí? Entonces es muy diversa. El arte es un discurso individual.
O sea, cada quien va construyendo su propio discurso en la pieza de artesanía, en la pintura, en la expresión teatral, en el personaje que asumes cuando te dan un papel en una obra de teatro o en una película, pero cada gesticulación y cada cosa es un discurso individual, ¿no? Claro. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Pues bueno, a mí me pareció interesante la definición que dieron, esperemos que haya quedado claro y bueno, partiendo de ahí ya dejemos la discusión. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta en Peras y Manzanas. Me pareció bastante interesante, ¿no?, la aportación que dieron cada uno aquí de los panelistas. Entonces creo que ahora sí podemos aterrizar en lo que nos planteamos discutir hoy. ¿Existen reglas o no existen reglas? Es decir, parámetros estéticos o no para definir qué es arte y qué es arte. Nacho. Yo no sé si llamar las reglas, yo creo que es como identificar como ciertos rasgos que en parte llaman la atención y te dan un discurso, ¿no? Y realmente yo creo que lo válido de estos rasgos sí tendrían que manifestarse de manera extraordinaria, humanamente verosímil, con cierta verdad, con cierta espontaneidad, ¿no? Yo creo que hay técnica de por medio, sí, porque hay artistas que evidentemente están formados, ¿no?, en academia y otros que empíricamente no le piden nada a lo académico, inclusive transgreden ciertas reglas que académicamente se le puede relacionar con eso, ¿no? Pero yo creo que los grandes artistas básicamente están basados en esa verdad necesaria y que transforman una realidad cotidiana en algo que efectivamente le da un valor, por un lado, humano, espiritual. Realmente enaltece mucho el valor humano, ¿no?, en discursos específicos y variados. Yo creo que hay ciertas reglas que muchas veces son transgredidas necesariamente precisamente para poder llegar a dar el discurso deseado. O hay veces que los mismos artistas no dimensionan dentro de su trabajo lo que las personas pueden percibir en ello, ¿no? Claro. Y eso es algo de lo que realmente se basa el arte precisamente para poder tener ese objetivo de sensibilizar, de hacer pensar a la gente y sobre todo ser más conscientes y sobre todo ser mejores personas en ese sentido. Sí, yo recuerdo mis clases de filosofía, ¿no?, donde nos explicaban que uno de los pilares de la filosofía era el tema de la estética y cómo nos explicaban que había pues ciertas conceptualizaciones, ¿no? Lo que era bello no siempre respondía a algo subjetivo, sino el concepto de belleza dentro de la estética era el tema de la armonía, ¿no? Y cómo lo que no era armonioso, pues no era bello y entonces era la contraparte, etcétera. Yo por eso preguntaba, ¿no? Porque en la actualidad creo que hemos visto una evolución de la creación artística y donde, bueno, nos llevan incluso a discursos bastante personales, ¿no? O sea, es decir, yo pinto algo y digo, para mí esto es arte, se oferta en las grandes galerías y entonces el caso de la persona que se le cayeron los lentes y se quedó en la pared, se quedaron junto a la pared y toda la gente pensaba que era un montaje, ¿no?, una instalación y iban y se tomaban fotos, Un ¿no? performance. Por eso, sí, un performance, yo por eso preguntaba, ¿no? Porque creo que muchas veces tenemos como esa duda, ¿no? Y qué mejor que ustedes nos la aclaren, Selma. Mira, justo creo que el ejemplo que acabas de dar, yo tengo un chiste, ¿no?, que digo, ay, Duchamp, ¿cuánto daño nos hiciste? Pues, ¿no? Ajá. Porque, volviendo a la pregunta, ¿hay reglas, no hay reglas? Hay un tema, yo creo, todo ser humano, todo individuo tiene innato la posibilidad de ser creativo y la sensibilidad, ¿no? Entonces, como tal, el encuentro con el arte, ¿no?, a mí me parece que es innato al ser humano y no hay distinción. Ahora, ya como tal, la producción, la función de esos elementos artísticos en la cultura, ¿no?, cumplen otra función y pues evidentemente responden a normas o reglas que se construyen, otra vez volvemos, acorde a cada cultura, ¿no? Claro. O sea, el discurso
de la belleza, la armonía, responde a un... Tiene que ver con Grecia, ¿no? Propiamente. Exacto, al discurso occidental, ¿no? Sí. Construido a partir pues, de la época griega, que además, bueno, nos permea hasta nuestros sí. días, insisto, en esta cultura occidentalizante, ¿no? Y de ahí podríamos saltar a otras culturas más cerca de Oriente o de aquí mismo, pero pueblos originarios que atienden a otras, digamos, a otros indicadores o a otros elementos para decir esto es lo que nos parece bello a nosotros o lo que nos parece en disfrute. Sí. Y por eso, y digo, dejando este antecedente, por eso regreso al ejemplo de los lentes o a Duchamp y su inodoro, ¿no? Él en su momento, en su contexto, estaba transgrediendo, ¿no? Todo un sistema de industria del arte, a los artistas visuales del momento, a cómo se comercializaba, a cómo se estaba produciendo, va y lo hace. Y justo eso nos abre la puerta ahorita, o sea, el antecedente, en lugar de seguir siendo transgresor, ¿no? Que a mí es lo que me parecería más interesante de Duchamp, lo que pasa es que ya justo cualquier lente, cualquier manchón, de pronto nos puede, nos lo pueden vender o tratar de vender como arte, ¿no? Y rescatable a eso es realzar el concepto, ¿no? El sentido. Claro. El sentido de olvidarte básicamente del objeto o un objeto como tal. Tiene un valor por el hecho de hacerte reflexionar, pensar y cuestionarte a las reglas tradicionales, ¿no? Eso es algo rescatable de ese momento, al menos de este autor. A condición de que luego no caigamos en la tomadura de pelo. Porque yo creo que justamente podríamos después individualizar, mejor dicho, particularizar. Pero yo creo que sobre el arte mejor hay que hablar a nivel universal como la existencia social de los seres humanos y de las seres humanas, ¿no? Yo creo que primero hay que verlo así. ¿Por qué es importante no caer en la tomadura de pelo? Porque lo que hay que poner en primer plano para apreciar la expresión artística de quien sea, de la forma que sea y de la disciplina que sea, lo que hay que poner por delante es la comprensión del arte y no el entendimiento del arte. Porque si alguien dice, bueno, lo que pasa es que pues, tú eres torpe y no comprendes, como decía Selma, ¿no? Mis manchones acá, pues no los entiendes. Digo, perdón, Picasso alguna vez le preguntó a algún vedor de su obra y le dice, oiga, ¿y le gusta? Dice, pues sí, me gusta, pero no le entiendo. Dice, oiga, ¿y le gustan los ravioles? Sí, me encantan. Oiga, ¿y los entiende? Creo que ese tipo de cosas son en las que hay que estar muy concentrado para saber que primero está la sensitividad y ahí hay un mensaje y hay un discurso. Si eso después se vende, cambiamos de tema, eso es otra historia. Claro. Por eso se me dificulta a mí tanto las definiciones, como definir cultura, se me hace difícil, ¿no? Creo que es otra cosa. Y está bien, o sea, tal vez fue un error mío a la hora de expresarlo, porque sí, definir, pues digo, de pronto, pues quiénes somos, ¿no? O sea, sí, claro. No, sí, más bien sería como exponer lo que entendemos o basándonos en definiciones previas, ¿no? Que ya se han hecho, que la cultura. Entonces, también recuerdo, porque aunque no lo crean, sí fui a la escuela, recuerdo haber leído a Arthur C. Danto y él nos exponía artesanía o arte. Versus arte. Y él nos exponía producción en masa en sus planteamientos de filosofía de la historia, producción en masa del arte, luego la artesanía. Él ponía mucho de ejemplo a Dalí en esa entrevista icónica con Jacobo Zabludowski, donde le da una repasada, porque aparte Dalí era pues bastante soberbio, ¿verdad? Pero Zabludowski está perdido, no entiende nada, y tiene muchas copias de unos lienzos que hizo Dalí, y ahí mismo los está firmando, ¿no? Son 15, 20, 30, no sé. Eran litografías, si mal no recuerdo. Litografías, sí. Está ahí firmándolas, ¿no? Y hacen incluso la reflexión sobre la cámara, el camarógrafo y el pintor, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me quedaba la duda, ¿no? ¿Tendrá Danto razón? ¿La producción en masa para vender ya le quita cierto valor o no? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo lo vemos en la sociedad? Me gustaría que regresando al corte, aterrizáramos en eso y ahora sí entremos, ¿no? Sobre el tema de la mercantilización de la cultura.
No se vaya de acá, sus peras y manzanas. Volvemos con la opinión de Nacho, Selma y Marcelino al respecto. Estamos de vuelta, nos quedamos esperando arte o artesanía. Nacho. Arte o artesanía, la pregunta de que si prefiero el arte o la artesanía. ¿Qué es una y qué es otra? Ok, ¿qué es una y qué es otra? Mira, yo creo que desde la supuesta regla, los rasgos más básicos es que todo aquello que se cataloga arte es como una emisión única, espontánea en el momento, ¿no? Y todo lo que era catalogado, digo era porque ya no del todo es la artesanía, yo creo que es aquello que se puede reproducir, ¿sí? Bajo un esquema, bajo cierta estética, ciertas tramas y que puede de alguna manera maquilarse, ¿no? Sin embargo, hay artistas que maquilan su obra, ¿no? Que aunque tengan un lienzo único, lo hacen póster o litografía y lo mercantilizan. Y digo, la parte, hablando de la parte, siempre la historia del arte, la gente lo conoce por medio de lo plástico, lo visual, pero realmente la historia del arte debería verse más integral en términos de arte escénico, danza, teatro, literatura, más aparte. Es un tema social sí, también, ¿no? Sí. Digo, es la consecuencia, o sea, todo parte desde el punto de vista humano y social, ¿no? Yo creo que realmente ya hay un hilo muy frágil. Yo creo que todo lo que se catalogaba artesanía puede llegar a llegar a ser arte siempre y cuando haya destreza, ¿sí? Yo creo que mucho en la destreza, hasta cierto punto la técnica, haya verdad, haya espontaneidad, ¿no? Y un discurso con eso de por medio. Yo creo que hay artesanos que de manera espontánea, en su supuesta artesanía, manifiestan arte, aunque no tengan la academia, pero realmente hay una cultura detrás, hay hábitos, costumbres, juegos, exploraciones dentro de su ámbito que realmente se manifiestan de manera única, entonces es arte como tal, porque son discursos extraordinarios, ¿no? Ya que eso se pueda maquilar, si hay, como vemos, los concursos supuestamente de artesanía, los jarrones, todas esas destrezas de la técnica, lo que tenemos en Michoacán riquísimo en cuestión de cobre, de alfarería, de textiles, a pesar de que mucho de ello se pueda maquilar, realmente hay una propuesta genuina, hay una dedicación de tiempo, de sentimiento, de diseño, de por medio, hay muchas cosas que ya hay un esquema, hay un trazo, hay rasgos que no necesariamente tienen que ser académicos, ¿no? Pero hay una técnica, hay tiempo de por medio, hay experiencia de por medio y hay verdad. Inclusive yo conozco artistas, artesanos y artistas, yo los catalogo, que dedican a hacer algo y a veces no tienen claro qué quieren decir, ¿no? Sin embargo, es una muestra espontánea de lo que hay una verdad de por medio y hay a cierto punto una estética o un caos estético a veces delicioso donde realmente te provoca algo. Ajá. ¿Sí? Hasta la perturbación a cierto punto eso es muy válido y necesario. No todo en el arte se entiende como belleza aquello que te causa un placer, sino también una perturbación porque todo se complementa, todo va relacionado con las posibilidades de lo que vivimos en lo cotidiano, en lo próximo, en lo que vivimos. O sea, yo creo que ya no hay una diferencia, o sea, yo creo mucho en la promoción cultural desde el punto de vista de vender tu trabajo como artista artesano para subsistir. Grandes artistas han hecho trabajos personalizados o bajo encargo y eso les da recursos para seguir creando lo que se les pega la gana y eso es muy válido. Hay una decisión personal de por medio. Sigue habiendo artistas y artesanos puristas que aunque no mercantilicen, no sean tan fáciles de vender, hablan de una verdad, de una espontaneidad, pero es una decisión propia, ¿sí? Y el hecho de hablar de mercantilización, a veces siento como que está muy perfilado el término, ¿no? Ajá. Yo creo que es muy válido buscar la forma de promover y de vender lo que haces. Esa es parte del marketing cultural. Selma. Sí,
Bueno, ahí creo un poco también haciendo como historia del concepto y de ciertas definiciones. A mí me parece que originalmente la diferencia fue que Vasco de Quiroga hizo toda esta formación con los pueblos originarios y estaban toda la colonia Vasco de Quiroga, ¿no? Tuleros de Purenchecuaro, ¿no? Las lacas de Uruapan. Pues esta visión productiva Esta del visión. feudalismo Famosos que viene de hospitales, Europa. sí, Claro. Exacto, entonces digo, fue una forma de organización, una forma de artesano, el producción, maestro, el que le enseña, pero creo sí. que la diferencia era, este pueblos originarios es artesanía, ¿no? Y Bueno, ya en lo ese otro tiempo es se arte. decía es de los indios. Además Claro. en eso, claro, ahorita ya lo estoy diciendo políticamente correcto, pero en ese momento era de, Claro. es de los indios, es artesanía, ¿no? Y ya, lo que hacen los otros... Es exótico, ¿no? Se tiene esa idea. Lo que Es hacen los otros selectivo, sí sí, es arte, realmente ¿no? en términos Yo digo, ya más contemporáneo y tratando como de reivindicar, creo, los términos y las definiciones. Después se hizo esta distinción entre, como decía Nacho, entre que se pueda maquilar, ¿no? O que tenga ciertos procesos industrializables, pero definitivamente sigue teniendo, o sea, el hecho de que se puedan hacer como varios casos en serie, ¿no? O los platos de barro, o estas vajillas que se puedan hacer en serie, de todos modos el decorado, todo el arreglo tiene un tema de sello de producción artística como tal, Y ¿no? cierta funcionalidad se relaciona también a la artesanía, Y que cierta- tenga uso común o funcional sí. y que pueda hacer lo que la obra de arte muchas veces es como intocable, ¿no? Claro. O sea, también es como una correlación, sin embargo. Claro, No, pero- claro, pero también, Sin perdón, embargo, en lo en contemporáneo el uso está común el se arte vale. objeto, ¿no? Ajá. Y eso sigue siendo arte, ¿no? Entonces, sí creo que va por ahí. Y yo quisiera dejar regresar, porque siempre es más fácil, evidentemente nos lleva a hablar sobre lo material, ¿no? Pero pues tenemos una industrialización en las artes escénicas, específicamente en la música, ¿no? Ahorita que se puede producir en masa, ya están las maquetas, cine, ya está ¿no? el El teatro, cine, sí. ¿no? Las artes escénicas, por ejemplo, digo, a mí me pareció un espectáculo maravilloso, pero el Circo del Sol es una gran muestra de lo que pasó con la industrialización de las artes escénicas, ¿no? Es una misma maqueta que se reproduce y en cualquier lugar del mundo donde puedas ver el Circo del Sol, va a ser lo mismo, ¿no? En México, en Japón, en Francia, en donde se estén presentando, Los ¿no? musicales de Broadway. O los musicales de Igual, o Broadway sea, también se Profe, reproducen. a ver, A mí me quería hablar gustaría, con Industria Marcelino. escénica, sí. Ya se están quedando un poco lejos temas como por ejemplo el rigor y la libertad, que Claro. ojalá podamos volver sobre ellas. Sí, más no, tarde. adelante. Pero en este El momento micrófono es- lo que me preocupa y mucho es como es esta circunstancia donde parece que los artesanos tuvieran que pugnar por acabar clasificados como artistas. Y me regreso al discurso anterior. El arte es un discurso individual. La artesanía también es un discurso individual, pero que pertenece a un colectivo que está asido a un pasado histórico específico, con formas, historias, circunstancias, que le van dictando esta cosa que más adelante hablaré sobre, le van dictando cierto rigor. Ahora bien, seguimos hablando de objetos materiales. Estamos hablando de un jarrito que está decorado artísticamente y que se va a romper, pero que tiene ante todo un carácter de uso. También la pintura, también la obra pictórica que fijas en una pared tiene un sentido Ornamental. de uso porque ornamenta. Ornamental. Porque ornamenta y porque estimula sensitividades de las personas que lo contemplan. Pero aquí hay un concepto interesante, muchas veces se estimula el ego de las personas. Bueno, Y no saben lo que tienen, por ¿no? supuesto. Que es otro concepto, es el otro, arte es ¿no? el arte es un culto al ego. También el cantar, también el Artista decir, que no el- se reconoce el- egocentrista a cierto punto, hay cosas que no pueden realmente transgredir, Bueno, ¿no? O de otra entonces forma, pero bueno. el artesano produce objetos que están impregnados de una cosa que es arte, pero que se repite con el vecino, y eso es un arte colectivo, una propiedad colectiva. Esas cosas están hechas para venderse. Más adelante vamos a ver que hay cosas que no están hechas para venderse, como la oración, me refiero al acto de orar, Claro. como ¿cómo se dice? La ofrenda,
El Día de Muertos, por ejemplo. No, pero además la gente de las comunidades como de la que yo vengo, le ofrenda a la deidad la danza, por ejemplo. Le ofrenda la música, le ofrenda la comida. Y esas gesticulaciones me parece que no se venden. Vamos a regresar con usted, profe, para que termine la idea, porque ya tenemos que ir a una pausa. Aquí regresamos y nos regresamos así, miren. Después Elma y luego Nacho, ¿va? Vamos a ir a una pausa, te esperas y manzana. Estamos de vuelta, aquí somos democráticos, nomás que el tiempo en televisión así es. Le regresamos la palabra al profe. Adelante. Sí, estamos hablando de las danzas. Ajá. Estaba yo con la preocupación de distinguir. Hasta ahorita hemos hablado solamente de objetos que son tangibles, se pueden tocar y se pueden ver, se pueden romper. Incluso no hablábamos de los jarrones o de los jarritos de barro que son una obra de arte, que son en sí mismos artísticos, pero que son objetos que le pertenecen a una colectividad, a un grupo social con un pasado histórico común, con una cultura común, con una forma de alimentarse común, etc. Pero hay cosas que no se venden. Más bien dicho, hay cosas que no deberían venderse como un beso y sin embargo se venden. Claro. Ese es el problema. La gente, por ejemplo, cuando incursiona en un acto tan íntimo como la oración a sus difuntos, por ejemplo, o a su deidad, cualquiera que ésta sea, lo más que desearía es estar solo. Es un asunto solitario. El acto de bailar frente a su deidad y convertir su movimiento corporal dancístico en algo que es una ofrenda, le encantaría que fuera un acto íntimo. Íntimo no quiere decir oculto. ¿Por qué? Porque el pueblo San Pedro, por ejemplo, San Juan, San Luis, Santo Santiago, el pueblo que sea, tiene íntimamente una celebración. Y esas actitudes, esa gesticulación, esas razones para celebrar, en ese territorio, con ese humor, con ese aroma, con esa sensitividad colectiva, es íntimo. Y esas cosas no deberían de venderse. A alguien se le ocurrió, y ojalá yo no les esté dando otras ideas, sustraer eso y reproducirlo en otro espacio sin todos estos elementos que se citan, y se pone a la venta. Eso es terrible. Yo por eso me he manifestado detractor del Lila Downs. O varias tramas artesanales, ¿no? Que se han comercializado en vestimentas de diseñadores artesanales en el sentido de lo textil, o a veces ciertas cosas de la orfebrería se han trasladado a la moda contemporánea, que es parte de la demanda de respetar mucho las culturas, a veces lo que pasó en Oaxaca con relación a... yo creo que ese es un gran riesgo por un lado. Perdón, me gustaría... No, Sí, no hay no reglas, pasa nada, denle no pasa ustedes, nada. sí, ustedes. Bueno, para terminar la idea, aquí la idea es, más bien lo que yo quiero como complementar, sumar, y no sé a cierto punto disparar, es el hecho de que estamos viviendo una cultura de la globalización, para bien y para mal, ¿no? Todo tiene un riesgo. O sea, no todo podemos verlo de manera extremista, como digo, porque a veces yo me Purista, descubro pues. purista y tradicionalista en muchas cosas, quizá por formación, pero me encanta también llevarme la contraria en muchos sentidos. A veces lo entiendo en compañeros, o no nada más promotores, sino artistas, ¿no? Yo creo que es el hecho de ver qué es utilitario necesariamente y qué es necesario compartir a manera de discurso para sentirme acompañado. Como bien dice, puede ser el arte un discurso individual, sin embargo estamos, los artistas, al menos de mi trinchera, a cierto punto estoy tratando de decirle algo a alguien, no estoy tratando de decirme algo a mí. Inclusive el rezo como tal, sé que lo puedo hacer individual y también colectivo, porque sé que de alguna manera es una sinergia necesaria. Todo lo socializamos y todo es necesario compartirlo de alguna manera, no tan directa muchas veces. Hay otras cosas que caen meramente espiritual, hay otras que caen meramente social, colectivo, y hay otras que caen en masa, y es una realidad. Pero a lo que voy, todo se determina con base en una decisión personal. Yo creo en eso. Es una decisión. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué quiero decir? ¿Y con quién lo voy a compartir? Tampoco podemos decir de que todo se individualiza, porque no es cierto. O sea, por naturaleza somos seres sociables.
Por naturaleza dejamos algo plasmado somos en la Robinson pared, Crusoe, pues, en ¿no? alguna cueva o algo, porque seguramente alguien lo va a ver. También estamos pensando en eso, quiero manifestar algo, ¿no? Hay una consecuencia de eso y creo que es algo que tenemos que ser, yo creo, conscientes en esa parte. Sí, nada más que yo me refería solamente al discurso. O sea, la expresión artística, la sensitividad que nos lleva a decir algo, ya sea en un jarrón, en un jarrito, en una pieza de cobre o en un cuadro, en una pintura, eso es un discurso. Pero eso no significa aislamiento. Ese es, efectivamente, ahí se establece una comunicación Sí, claro. con las personas que van a contemplar, digamos, eso. Sí. Entonces, el problema está en la forma. O sea, cuando empezamos a compartir eso con otras personas y, por ejemplo, empezamos a transgredir las formas íntimas de la existencia comunitaria, ahí primero, las comunidades regularmente no saben qué hacer para defenderse. Porque cuando menos se acuerdan ya están exhibidos. ¿Sí? En los gobiernos, en cualquier gobierno que sea, regularmente lo que hacen es preguntarle a alguien. El problema viene cuando le preguntan a las personas equivocadas. Verbigracia. Juanita Pérez de la O, es un nombre ficticio, es nombrada cocinera tradicional. Cuando yo le pregunto a ella, oye, Juanita, ¿cómo se llama tu vecina? Ah, pues se llama Epigmenia. Oye, ¿y ella no es cocinera tradicional? Lo más seguro es que me va a responder que sí, a pesar suyo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, sí, pero yo soy a la que convocan a alimentar al Papa y alimentar al jefe de Estado y eso. Y Epigmenia, pues sí será cocinera tradicional, pero no tiene un gafete. Esa es una transgresión. Y ahí justo quería Sí, dale, jalar un hilo que es muy importante. Digamos que ya repasamos por el tema de cultura, arte, si es funcional o no y más o menos cómo se va manifestando en las comunidades. Pero entonces cuando encuentra su lugar en la actividad o en la colectividad, en ese espacio, entra el tema de la política pública y la dimensión que le da. Y yo creo que justo lo que ha pasado, por ejemplo, con las cocineras tradicionales, es que más que pensar en ese proceso cultural que se está manifestando en esa comunidad y cómo se ayuda a detonarlo, el principio es al revés. Necesito un elemento atractivo, turístico, para vender como mi identidad mexicana. Y entonces voy y sustraigo, más que pensar en qué necesita para detonar desarrollo esa comunidad, voy y agarro ciertos elementos, ¿no? Los sustraigo de su contexto, los exhibo, la verdad, porque es lo que ha ocurrido, ¿no? Y es de, bueno, pero te vas a ganar unos pesos. Y regresas así. Eso se llama administrar la cultura. Y lo que había que hacer es desarrollar la cultura in situ. Exacto. Vamos a hacer un corte, Sí. perdónenme. Sí, regresamos contigo, Selma, Sí. para ya ir aterrizando las conclusiones. No se vaya de acá, esto espera sin manzana. Estamos de regreso después de una interrupción abrupta por temas técnicos, pero no, ya estamos aquí de vuelta, los dejo. Muy bien. Bueno, yo estaba comentando, para retomar, el tema de cómo luego se toman procesos en lugar de buscar la manera de desarrollarlos en su contexto, ¿no? Los, digamos, sacan de ahí, ¿no? Y los usan como exhibición, ¿no? Ajá. Un poco. Se folcloriza. Sí, o pues tal cual se agarra como de, ay, miren, ¿no? Tenemos nuestras cocineras tradicionales y aquí está la identidad mexicana, ¿no? O por lo menos michoacana. Pero no hay, digamos, volvemos a lo mismo, como una política o un programa siquiera, o una estrategia pensada desde el desarrollo integral que implica, ¿no? Entonces, desarraigar o sacar así como un pedazo, solito, así a comercializarlo y exhibirlo, me parece que luego es lo que también detona en ciertos problemas más complicados después a nivel social, ¿no? Por un lado los desarraigas, ¿no? El resto de la comunidad camina, digamos,
sin estar del lado de ese fenómeno, ¿no? O de plano ya lo que pasa, pues que se vuelve exhibición totalmente, ¿no? Y eso también desvirtúa, digamos, la manifestación. Y eso lo vuelve ficticio, para Exacto. no decir falso, para no decir, como decíamos en un principio, una tomadura de pelo. La Quinjico es una tomadura de pelo, porque ahí no hay nada real. Mejor dicho, no hay nada verdadero, no hay nada sincero, digamos. Mira, Sí y no. No, por supuesto que sí. No, por supuesto que En sí, el eso es sentido, ya con el demostrable en hecho de corto que, plazo. Mira, de que haya no hay personas forma- en el permíteme. escenario y estén No, dispuestos. es que no hay A ver, escenarios. bueno. Es que no hay escenarios. Y el Mira, hecho en de que las fiestas- personas estén ahí, dancen, yo creo que hay falta de dirección artística, dirección operativa, en muchos sentidos, pero en sí, o sea, quien decide estar ahí es por voluntad propia, no se lo obliga a nadie. Y yo creo que no es el escenario ideal. Yo creo que cada danza, cada manifestación tiene un contexto en el cual debería retomarse, ¿sí? Para repensar ese contexto y decir que esta es la Quinchica de alguna manera. Implica más No. logística, implica otro tipo No, de no, no, estrategia. eso tiene que ser falaz. Sí, pero Eso- tampoco, Es que- tampoco lo puedes calificar No, como... no, es que Creo no que hay ese una ejemplo calificación. Sí, da yo un perfecto no creo en eso. punto para detonar Sí. la reflexión. Espectáculo Exacto. o manifestación O celebración. artística o celebración, ¿no? Entonces, bueno, nada más O asumirlo. celebración, sí. Vendamos Sí. o entendamos que Ajá, por lo que está supuesto. pasando con la Quinchecua en este momento es la venta de un espectáculo. Y si se va a plantear como tal, que quede clarísimo y qué bueno que le den trabajo Pero- a las personas, No, ¿no? no, no, pero es que- Sí, pero, exacto. pero en todo caso, sí, si se va a proyectar como esta manifestación, como la fiesta michoacana, entonces sí se le está, digamos, sacando de contexto y se está Sí, pero planteando tiene de que ser- manera equivocada. Más bien se tiene que Necesariamente- replantear. A ver, Dejemos que Nacho. termine el profe Sí. y le damos. Por supuesto. Ajá. Necesariamente es falaz por una razón, porque no hay una escenificación. El acto de danzar como una ofrenda a la deidad no es una escenografía, no es una escenificación, porque en ese espacio no hay públicos. Lo que hay son participantes. Alguien participa lanzando los cohetes, otro participa rezando. Todos los que están ahí son participantes y pueden venir los visitantes y participar también, pero no son públicos. Entonces, cualquier reproducción de esos elementos, como dice Selma, sustraído de ahí y reproducido en otro lado, Pero no todas las danzas que se, quizás, permíteme, eso es específico, voy a lo tener que entiendo, pero terminar. no puedes Discúlpame. generalizar todas las danzas en la misma tónica. Por lo menos en la celebración sí. Cualquier cosa que se reproduzca, no puedes garantizarme de ninguna manera que resulte ileso. Tenemos danzantes pedigüeños en los centros históricos, que por cierto los corren cada rato si no tienen su gafete, y eso es transgredir una expresión Un derecho artística, claro. pero que sucede en la comunidad. Entonces no hay que decirle a los usuarios que pagaron su boleto para la Quinchecua, no hay que decirles que les estamos vendiendo algo real. Eso es falaz, es ficticio, es falso, no tiene nada. ¿Por qué? Porque como una cláusula del contrato, los danzantes o las danzantes, por ejemplo, de la danza de las panaderas, están sometidas a un tiempo. Dicen, a ver, la danza no puede durar 1 hora y media como suele durar, ¿no? Tienes 10 minutos, man. Y vas para afuera porque siguen los otros cantantes y siguen los otros bailarines y eso. ¿En dónde está el peligro? Cuando le decimos fiesta michoacana. O sea, ¿qué es michoacano? Tiene que ser pirinda, tiene que ser Mazahua, ñañú, otomí. náhuatl, y en una de esas hasta purépecha. Pero cuando se generaliza, lo que se ventila, Nacho, en esta relación desventajosa, es que no nos conocemos. O sea, ellos, los que promueven la Quinchecua, realmente no nos conocen, nunca han venido a una Quinchecua, como no sea con el ojo turístico. Y luego los que estamos en la comunidad no conocemos los propósitos, luego a veces no están muy claros, Sí. de quienes quieren promover esto como si fuera un producto. En gran parte yo estoy de acuerdo, o sea, no discuto gran parte de lo que dices, pero también tenemos que verlo desde la óptica, que efectivamente yo creo que sin cultura no hay turismo y esa es una base. Aquí yo pienso, por eso digo, falta mucha estrategia, dirección escénica, en el sentido de que si quieres mostrarla como tal, sobre un escenario formal, entonces tienes que entender la cultura específica de cada una de las danzas e irte más allá, lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo. Respetar esa Sí, parte, informar, como y dicen, yo bueno, creo, esto es un espectáculo. y partimos también de algo, digo, realmente me voy hacia la función pública. ¿Sí? El problema es que desde el punto, desde la perspectiva de las secretarías de cultura, al menos, O de turismo, sí. primero de cultura,
me voy. No hay liderazgo. Una persona que realmente representa la cultura en el estado, en el municipio, debe tener conciencia y realmente negociar con turismo para ver qué es lo que meramente se debe tomar como un punto de promoción respetando todo el respaldo Nacho, cultural ¿y tú de o no veras- hacerlo. Una pregunta, ¿Sí? ¿y tú de veras crees que el turismo es vital o mortal? Yo creo que es vital. O Y sea, tú has- y, a oye, ver, oye, sí. ¿y Ajá. has visto lo vivo que está el lago de Pátzcuaro? Y No, el- sí, y- es y que la bueno, situ- la estamos ya circunstancia hablando del de lago cultura Pátzcuaro- ambiental y yo te puedo citar otros No, no, no. aspectos, espérame. Está hablando de turismo. Y estoy hablando, sí, permítame El un ratito. turismo Es que va junto con pegado y son temas que ahorita no puedo desmembrar ya cuestión de tiempo. Estamos entrando en la parte precisamente dancística en este caso, ¿no? A lo que voy, yo sobre todo voy ya por el tiempo, me gustaría como complementar lo que estás diciendo. Yo no puedo desechar, yo creo que fuera que no me gusta la Quinchecua, o sea, actualmente yo creo que es un escenario interesante que se puede rescatar y sobre todo dignificar desde otro punto de vista, ¿no? Sobre todo más información, donde no se priorice la función de la promoción turística con bases, con falta de información desde una perspectiva de liderazgo por parte de cultura que no la hay. ¿Sí? Realmente la cultura sigue estando muy endeble, aquí se ve. Precisamente, y turismo agarra lo que le conviene y te lo pone así, estoy de acuerdo. Yo creo que sí es necesario, yo creo que hay que adaptarnos a la necesidad de subsistir, ¿sí? No bajo la función económica, ¿no? Sino realmente rescatar lo que vale para que las otras personas conozcan y se acerquen y aporten desde sus posibilidades económicas para que nosotros dentro de nuestro contexto, en lo municipal, en lo estatal, pueda haber una fluidez económica y la gente viva dignamente de eso también. No podemos cerrarnos y decir es que no, esto no... Y yo creo que debe haber una apertura sensata, sin dejar la parte de la dignidad, la sensibilidad, la espiritualidad, o sea, realmente, pero debe haber un una equilibrio. negociación debe haber entre un verdadero liderazgo en cultura, ¿sí? Y que realmente se entienda el turismo como un punto de reactivo, porque estamos hablando de temas que no se tocaron ya aquí, la economía naranja, Ay, la industrialización, sí. las industrias Justo, culturales y creo creativas, ¿no? que ahí, y saliéndome un poco Sí. digo, ya sé que es el tema, pero de particularizar específicamente en arte y cultura, creo que si lo traslopamos a desarrollo económico en general, tenemos este dilema, ¿no? Y esta manera de enfrentarlo ante la globalización y ante la mercantilización de todo, porque ahorita todo se mercantiliza. Todo, para ¿no? bien o para mal, lo que yo comento. Hasta las caricias, decía el profe, sí es Hasta cierto. las caricias Sí, se mercantilizan, este tema de lo individual, el proceso de crecimiento que pudiera ser una terapia, una religión, todo está mercantilizado ahorita, todo te lo venden, todo, ¿no? ¿Cómo enfrentamos el fortalecer, otra vez volvemos a lo mismo, fortalecer el desarrollo local, el proceso en cualquier actividad, sea cultura, sea comida, sea vestimenta, cualquier actividad, la fortaleces de tal manera que entonces sí puedas abrirte a la globalización, ¿no? O sea, ahorita el gran dilema es ese. Nos abrimos a decir, sí, bienvenido, el turismo, porque da derrama económica. Y si lo haces tan así, te das cuenta que la derrama económica del turismo en realidad se queda en unos cuantos y no desarrolla lo local. Al contrario, ¿no? Como dice el profe Ismael, hasta puede aniquilar o causar mucho más daño Y es de la precisamente derrama el fenómeno de las económica culturas extranjera. híbridas de las Les que habla Néstor García propongo- Canclini, Exacto. y es algo que... Les propongo algo. Tengo 30 segundos, no va a haber conclusiones porque va a haber segunda parte. Oye, Les sí, propongo algo. sí. Los comprometo, la siguiente semana grabamos la segunda parte. Yo creo que no hablamos Perfecto. de políticas públicas, por ejemplo, qué se tiene que hacer. Aquí No medio se hablamos de tocó. desarrollo sin apellido. Claro, no, todo esto que están tocando, claro. yo creo que efectivamente faltaron muchas cosas. Grabamos la siguiente semana. ¿Les parece? Me late. Pues Sí. yo aquí me- Perfecto. Nos tenemos que ir, no va a haber conclusiones, espere la segunda parte, la siguiente semana. Pues muchas gracias por haber venido, Nacho. Gracias, Gracias Elma. por la invitación. Sí, Gracias. y Gracias gracias, por la invitación. profe. Y pues sí, así nos quedamos, ¿no? Ya es un compromiso. ¿Sí? Venga. Ok, Gracias. vimos a los ojos a la audiencia y le prometemos la segunda parte. Nos vemos, pues muchas gracias por habernos visto. Esto se quedó calientito y hay muchas cosas que decir. Seguramente la siguiente semana
volveremos a platicar sobre lo mismo. Esto fue Peras y Manzanas, yo soy Benjamín Mendoza Madrigal, muchas gracias por habernos visto. Recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó